Bien. Entonces, algo que les quería decir es, el viernes que viene, si tienen ganas, podemos arrancar a las 4. A ver, déjenme ver si yo el calendario lo tengo libre a las 4 para charlar un poco sobre la carrera en general, porque hay varios de ustedes que me están escribiendo con preguntas que me parecen extremadamente válidas. Eh, Son preguntas, ¿no? Digamos que no son nimiedades, o sea, son preguntas del estilo de qué voy a poder trabajar como físico, de qué puedo trabajar hoy, como estudiante de física, por ejemplo. ¿Ves? No, este viernes cae 2, no, este viernes no puedo. Tengo otra cosa a las 4. Va a tener que ser el martes de la otra semana, lamentablemente. Bueno, pero lo arreglamos por mail para el martes de la otra semana. Eh, Nada, son preguntas que, digamos, que son importantes y tienen respuestas. O sea, digamos, son preguntas que capaz yo les puedo ayudar una mano para entender en qué están metidos cuando estudian física, digamos, qué cosas pueden hacer, qué cosas les conviene hacer, qué cosas no hacer, sobre todo capaz. Bueno, eso lo podemos hacer el martes que viene, este viernes no, porque a las 4 no puedo. Claro, a las 17 empiezan las clases, pero bueno, yo a las 4 no puedo este viernes, así que lo hacemos el martes que viene. Bueno, entonces hoy vamos a ver algo que es un tema que es súper importante en la materia, súper importante, y no es cuentoso, o sea, no vamos a hacer cuentas prácticamente hoy. Después, más adelante, sí vamos a hacer cuentas sobre este tema, pero hoy no. Hoy vamos a tratar de pensar algunas cuestiones que tienen que ver con la teoría de la mecánica de Newton, en qué contextos es válido, en qué contextos no es válido, y son, digamos, son temas que van a cobrar cada vez más protagonismo, quizás no tanto en esta materia, pero digamos en todo lo que ustedes después vayan viendo alrededor de la carrera, digamos, son temas que van a ser extremadamente importantes. Vamos a empezar definiendo algo que yo les mencioné en algún momento, eh, pero no le dimos mucha bola, que es algo que yo llamé transformación de Galileo. Temo que me estoy quedando sin fibrón, así que vamos a ver qué pasa en este caso. Bueno, entonces, la pregunta, digamos, que vamos a tratar de responder es la siguiente. Supongamos que tenemos una persona en su sistema de coordenadas O, y esta persona, de alguna forma, logró asegurarse que está en un sistema inercial. Nosotros discutimos ligeramente las dificultades sobre el problema, el concepto mismo del sistema inercial, y en realidad lo que dijimos es, ok, no pareciera haber una forma de garantizarse de que uno está en reposo absoluto. Pensamos, ¿no?, en relación a estar en la Tierra como un sistema rotante, después pensamos en relación a estar a la Tierra girando alrededor del Sol, después el Sol alrededor del centro de la galaxia, digamos, en cada una de esas aproximaciones pensamos, bueno, pareciera que las aceleraciones son menores, pero por supuesto en ningún momento desaparecen. Entonces, la teoría de Newton empieza con esa abstracción, es decir, necesita afirmar que existe un sistema inercial, al menos uno. Y eso es algo que, si bien no pareciera ser que exista tal cosa en la naturaleza, la teoría de Newton nos dice, bueno, aproximemos la naturaleza con esta hipótesis. La hipótesis aproximada es que hay un sistema inercial. Por supuesto, hay sistemas que son más inerciales que otros. Para todo lo que dijimos, ¿no?, para la mayoría de las cosas que hacía Newton, la Tierra era un buen sistema inercial. Podemos pensar, en este ejemplo que voy a dar, que esta persona o está en la Tierra, por ejemplo, y que la clase de experimentos que pueda hacer no son lo suficientemente precisos como para revelar que efectivamente está rotando en la Tierra. Entonces, o está convencida de que está en un sistema inercial. Entonces, la pregunta que es razonable hacerse es, ok, entonces supongo que ahora yo tengo otro observador o prima, es decir, otra persona, otro físico, alguien más que quiere estudiar leyes de la mecánica. Entonces la pregunta es, ok, O es un científico, pongamos, y O' es una científica, pongamos, y O y O' desarrollan las leyes de la mecánica, y la pregunta es en qué condiciones convergen a las mismas leyes, es decir, bajo qué condiciones O y O' encuentran las tres leyes de Newton tales como las escribimos nosotros. Entonces, si O es un sistema inercial, lo que nosotros dijimos es que O' va a describir la naturaleza con las mismas leyes, siempre y cuando la velocidad de O' vista desde O es igual a una constante.
Esto lo que quiere decir es que si yo estoy en un laboratorio, por ejemplo acá sentado, y me considero un sistema inercial, ustedes pasan al lado mío en un móvil con muy poco rozamiento, con una velocidad que es constante. Ustedes, si están por supuesto en ese móvil con las paredes cerradas, es decir, no tienen forma de acceder a información sobre el mundo exterior, ustedes no tienen forma de hacer absolutamente ningún experimento que les indique, un experimento no con las leyes de la mecánica, es un experimento de mecánica que les indique que están moviéndose y que yo estoy quieto, o viceversa. ¿Está bien? Porque todos los experimentos que hacemos van a dar el mismo resultado. Y eso tenía que ver con el hecho siguiente, el hecho de que nosotros si pensábamos, por ejemplo, en un experimento que tiene que ver con el movimiento de una masa, supongamos que tenemos una masa que en algún punto del espacio, entonces tenemos un vector R, que es el vector posición que ve O, y un vector R', que es el vector posición que ve R'. También tenemos, por supuesto, el vector de O' visto desde O. Entonces, aquí hay una relación vectorial, es decir, este vector más este vector dan este vector. O sea, la posición desde O es igual a la posición desde P' más R de O'. O lo que es lo mismo, si yo quiero la posición para la científica en O, entonces esto es restando así. Entonces, estas cosas por supuesto pueden cambiar en el tiempo, y yo lo que puedo hacer es derivar. Entonces yo lo que puedo hacer es encontrar, por ejemplo, la velocidad que ve el observador B', y eso es la velocidad que ve el observador B, menos esta velocidad O', y ahora yo puedo encontrar la aceleración derivando una vez más. Entonces, si estamos en este caso, en el caso en que la velocidad es constante entre los dos sistemas, este término, por supuesto, desaparece, porque este término es la derivada de la velocidad. Entonces, en ese caso, las aceleraciones son las mismas en los dos sistemas. Es decir, cualquier medición de una aceleración de un cuerpo hecha en O va a dar el mismo valor que una aceleración medida desde prima. Eso ustedes pueden pensarlo de la siguiente forma. Yo estoy acá parado, ¿no? Vamos a suponer una situación así. Y ustedes están moviéndose en una plataforma que se mueve con una velocidad constante hacia allá. ¿Está bien? Entonces ustedes, soy yo y ustedes son O', ustedes dejan caer un objeto, dejan caer una manzana, no sé, una manzana por decir algo. Entonces, esta manzana, eh, yo no voy a estar de acuerdo con ustedes en cuál es la posición de la manzana a lo largo del tiempo. ¿Está bien? Eso está claro. Mi origen de coordenadas está acá, y ustedes está acá. Bueno, yo no voy a estar del lado. Ustedes van a decir, la manzana siempre está delante mío, porque están moviéndose con la manzana, con la plataforma, y yo voy a decir, no, la manzana se está alejando cada vez más. Otra cosa en la que tampoco vamos a estar de acuerdo, ustedes y yo, es en la velocidad de la manzana. ¿Por qué? Bueno, porque para mí, la velocidad de la manzana no solamente tiene una componente en I, sino que tiene una componente para allá. Yo la veo alejarse la manzana, junto con ustedes y junto con la plataforma. Mientras que para ustedes, en O', la velocidad de la manzana solamente tiene una componente hacia abajo. Pero hay algo en lo que sí vamos a estar de acuerdo los dos. Yo y ustedes. Y lo que vamos a estar de acuerdo los dos es que la manzana cae con una aceleración G. ¿Está bien? Y eso vamos a estar de acuerdo justamente porque esto es una constante. No podemos estar en desacuerdo respecto a una aceleración. ¿Ok? Bien, no la voy a responder a alguna de las preguntas que ustedes están haciendo. Ya vamos a llegar ahí. Bien. Entonces, esto es lo que quiere decir, el hecho de que las aceleraciones sean las mismas, quiere decir en realidad de que la segunda ley de Newton es la misma para los dos. ¿Por qué? Bueno, porque las fuerzas, lo que nosotros escribimos como F, es algo que no depende del sistema de referencia. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que no importa en qué sistema de referencia yo esté, si yo estoy sobre la superficie de la Tierra moviéndome de forma acelerada o me estoy moviendo de forma con velocidad constante, lo que fuese, las fuerzas, las interacciones fundamentales de la naturaleza, tienen que ser las mismas en todo sistema de referencia, y sus pares también. Es decir, esta manzana siente la fuerza peso, y por supuesto uno encuentra el par de la fuerza peso en el centro del planeta. Si esta plataforma estuviese moviéndose de una forma más extraña, es decir, estuviese, por ejemplo, moviéndose aceleradamente,
No importa, digamos, el hecho de que esté moviendo aceleradamente no cambia el hecho de que esta manzana sigue estando en un campo gravitatorio y por lo tanto siente una fuerza F hacia abajo. Si esto no pasase, se darían situaciones muy raras. Imagínense, por ejemplo, un resorte que únicamente ejerce fuerza en un sistema de referencia y no en otro. O formas, digamos, de suspender la gravedad en un sistema de referencia y no en otro. Ese tipo de situaciones no ocurren. Pero nosotros lo que sabemos es que las fuerzas, el hecho de que existan fuerzas entre objetos, es una característica propia de los objetos. Es una característica propia de las interacciones entre objetos y no puede depender del observador. Entonces, dicho eso, entonces, para el observador O, cuando el observador O plantea, por ejemplo, para esta manzana cuánto vale la ley de Newton, el observador O sería yo, va a plantear que la fuerza es igual a la masa de la manzana por la aceleración. Y O', lo que va a plantear es que las fuerzas, que son las mismas, porque son las mismas para todo sistema de referencia, son iguales a las masas por la aceleración de la manzana en su sistema de referencia, pero lo que vimos es que esta aceleración es exactamente esta aceleración, y esta aceleración por supuesto es g. O sea que van a llegar a la misma ley. Entonces, cuando la resuelvan, es decir, cuando integren estas ecuaciones de movimiento, lo que vamos a decir es que van a estar de acuerdo en el movimiento físico de los objetos. Y esto es muy importante. Es decir, la física no puede dar resultados inconsistentes dependiendo de si yo miro desde un sistema de referencia o respecto de otro. ¿Está bien? Porque no hay un sistema de referencia privilegiado. Entonces, al no haber un sistema de referencia privilegiado, bueno, tiene que haber formas de movernos otros sistemas de referencia en los cuales llegamos a resultados, digamos, que son concordantes. Cuando digo que está de acuerdo en el movimiento físico, por supuesto no me refiero a que el movimiento físico es exactamente igual. Es decir, para O' el movimiento físico es una caída libre, mientras que para O el movimiento físico es esto. Entonces uno puede decir, bueno, pero hay algo inconsistente, y la respuesta, no hay algo inconsistente. O sea, para O esto se ve así, simplemente porque hay una composición de movimiento y una velocidad, digamos, cuando uno resuelve esta ecuación diferencial, le va a poner como condición inicial el hecho de que esta plataforma se está moviendo para allá, entonces lo que va a haber es esto, mientras que para O', no, O' evidentemente va a haber una caída libre, porque desde su sistema de referencia la manzana no tiene ningún tipo de velocidad en X. Entonces, estas dos trayectorias, si bien parecen distintas, en realidad son el resultado de resolver la misma ecuación, planteando, por supuesto, las condiciones iniciales adecuadas a cada uno de los observadores. ¿Está bien? Sí. Sí, probablemente mencioné algo en un barco, digamos. El punto es este, digamos. El punto es que en la época de Galileo la gente pensaba que cuando uno soltaba esta manzana, la manzana en vez de caer hacia abajo, quedaba como, digamos, como que la tabla avanzaba y la manzana se iba hacia atrás. Es decir, la gente no tenía el concepto de inercia antes de Galileo. No tenían el concepto de que esta manzana, si no hay ninguna fuerza en la dirección X, únicamente en Y, va a tender a seguirse moviendo con la misma velocidad y se va a mover todo junto. Entonces, hay un experimento mental famoso de Galileo en el que le dice a sus contrincantes que se suban al mástil de un barco y tienen un objeto. Lo que la gente pensaba que iba a pasar si el barco se movía así era que el objeto iba a caer así, y por supuesto el objeto cae así. Justamente ese es el principio de inercia. ¿Está bien? Bueno. ¿Cómo podía pasar qué cosa? ¿Vos no, que crean esto? Porque, bueno, ya lo vimos eso de alguna forma, ¿no? Porque el problema justamente que la gente tenía para entender el principio de inercia es que el principio de inercia vos lo entendés si podés vos aislar bastante bien a tu sistema físico de rozamiento. Entonces, algo que puede pasar es que cuando vos tirás esto caiga un poquito acá, simplemente por fuerzas de rozamiento con el aire, por ejemplo. Pero cuando vos te das cuenta de que en realidad eliminás las fuerzas de rozamiento para el principio de inercia, entonces ya es absurdo pensarlo así, te das cuenta que cae hacia abajo. La gente, digamos, tenía ese problema que no lograba separar del todo, no lograba idealizar un movimiento en ausencia de las fuerzas de rozamiento. ¿Está bien? Es algo súper intuitivo para vos,
pero no lo fue para ningún ser humano durante 1500 años, un poco más. Bueno, ahora, acá hay un par de cosas que asumimos. Primero, que son las transformaciones de Galileo. O sea, yo puse un nombre y ahora tengo que decir que las transformaciones de Galileo básicamente son la forma de relacionar dos sistemas de coordenadas en mecánica para los dos valen las leyes de la mecánica. Es decir, lo que yo digo es que si tengo un sistema de coordenadas en el cual O, que es un sistema que vale las leyes de la mecánica, entonces si yo hago la transformación R' es igual a R menos una velocidad relativa entre ambos por tiempo, es decir, cuando esto es una constante, es decir, si el movimiento relativo es un movimiento rectilíneo uniforme, entonces, en este caso, valen también para O' las leyes de la mecánica. O sea, no hay nada que O' pueda hacer para darse cuenta que está en su sistema de referencia primado moviéndose con una velocidad constante. Y esto es lo que se llama la transformación de Galileo. Es decir, a todas las posiciones de mi sistema yo le resto esto, que es algo que aumenta, digamos, uniformemente con el tiempo. Entonces, si yo hago eso, si yo hago esa transformación de coordenadas, en base a esto que vimos acá, eso me garantiza de que la segunda ley de Newton va a seguir valiendo, porque las aceleraciones son iguales. Entonces, cuando yo escriba la segunda ley de Newton, va a preservarse la segunda ley de Newton. Acá hay algo, digamos, y la transformación de Galileo es algo que Galileo probablemente nunca lo escribió, digamos, nunca se escribió. Es algo tan obvio, de alguna forma, que al menos tan obvio una vez que uno se da cuenta de lo que es el principio de inercia, que uno no se pone a escribir, digamos, es algo que nosotros hacemos ahora, pero en principio no es algo, digamos, que la gente estaba muy preocupada, digamos, es algo que tomaban como una obviedad, pero esto, y esto quiero que se lo graben en la cabeza, esto es tan importante como la segunda ley de Newton. O sea, ustedes piensan que la mecánica es en gran medida la segunda y la tercera ley de Newton, porque son las cosas que más usan para hacer cuentas, para hacer cálculos y demás. Pero esto que está acá es central a la identidad de la mecánica de Newton. Esto lo que te está diciendo es la forma en la cual uno relaciona dos observadores distintos de forma tal que vale para los dos las leyes de Newton. También sin esto no podríamos avanzar en ninguna dirección. Sin esto habría un único observador, un observador central, centrado en su trono de magnificencia, y podría ser mecánica esa persona, pero después nadie más, porque no tendríamos una receta para decir que otras personas tienen el derecho, entre comillas, de aplicar las transformaciones, las ecuaciones de Newton, sin caer en el error. ¿Está bien? Pero esto no alcanza, y este es el problema, y acá es, digamos, donde Newton empezó a tener problemas. Newton asumió demasiado, y es difícil no asumir demasiado, porque acá hay algo que es casi, es como que de alguna forma las cosas que más cotidianas son, para nosotros son las más difíciles de ver, porque ahora las tenemos delante de los ojos, ¿no? Es como el proverbial pez que no ve el agua en la que nada. Entonces, hay algo que probablemente ni Galileo ni Newton se pusieron a pensar explícitamente, pero es que es el siguiente hecho. Esto es lo que relaciona entre un sistema de coordenadas O y O' son las posiciones. Es decir, yo O' obtengo las posiciones mediante esta fórmula, y si siempre que se obtengan mediante esta fórmula, valen entonces también O' leyes de la mecánica, asumiendo por supuesto que O era un sistema inercial. Pero leyes de la mecánica, muy mecánica. Pero hay algo más que yo necesito decir sobre O'. Lo que yo necesito decir es que los tiempos en O' son iguales a los tiempos que mide un observador en O. Eso quiere decir que si en el pasado O' y O se ponen de acuerdo, los dos tienen un reloj, digamos, un reloj de pulsera, y los dos ponen el cronómetro a funcionar en el mismo momento, y después el observador O' se empieza a mover de esta forma, se empieza a mover con un movimiento que es con una velocidad constante. Entonces, en ese caso, nunca los relojes van a estar desincronizados. Siempre los relojes van a marcar lo mismo. ¿Está bien? Esto es algo que también hay que asumir para que funcionen, digamos, las leyes de la mecánica en O'. Y hay que asumir otra cosa más también. Vamos a tener que asumir que las masas son iguales. Eso quiere decir
que si O' y O pesan un objeto, o pesan o lo masan, entre comillas, mejor dicho, usan, por ejemplo, las experiencias de Mach para determinar que un objeto tiene una masa de 1 kilo, entonces ahora O' se empieza a mover con velocidad constante respecto a O, para los dos sigue valiendo 1 kilo también. Entonces, lo que tengo que asumir son todas estas cosas. Si yo asumo todas estas cosas, si yo asumo que las posiciones se transforman de forma tal que las aceleraciones quedan iguales, y yo asumo que los tiempos son los mismos, y que las masas son las mismas, entonces lo que tengo es este conjunto de ecuaciones que se llaman transformaciones de Galileo, y esto es lo que entonces me determina la relación entre O y O', para que si no valen las leyes de la mecánica, no prima también. ¿Ok? Yo no entendí Sí. de dónde, cómo hicimos para sacar la primera ecuación de Bueno, todas, la de R' igual a R menos la velocidad constante esta. bueno, es parte de esta relación vectorial, ¿no? O sea, Sí, en esta relación vectorial, vos fíjate que los vectores se suman así, se suman poniendo la cabeza de uno con la cola del otro. Entonces, este vector sí, sí, más este vector tiene que dar este vector, que es lo que yo escribí acá, ¿no? sí. Además, entonces, yo despejo R', pasando restando para el otro lado, y tengo esta ecuación. Entonces, si yo derivo esta ecuación una vez, me quedan las velocidades, donde esta es la Sí. velocidad que veo prima, esta es la velocidad que veo, y esta es la velocidad de O', vista por O, y después la derivo una vez más y tengo las aceleraciones. Ahora, si yo estoy en el caso en que las velocidades son constantes, es decir, si esto es una constante, Que era entonces, por hipótesis, ¿no? claro, si yo estoy en ese caso, si estoy en el caso de que si la velocidad es una constante, me garantizo que las aceleraciones son iguales, y como la fuerza es la misma en todo el sistema de referencia, vale entonces F igual ma para los dos. Entonces, el hecho de que las velocidades tengan que ser constantes, lo que me hace integrando una vez, es decir, que las posiciones son velocidades por tiempo, ¿no? Yo tengo una velocidad constante y quiero pasar a la posición, ¿cómo paso? Bueno, si la velocidad es constante, multiplico por el tiempo y listo. Y eso es lo que hago acá, ¿entendés? Sí, sí, claro. Bien. Bueno, entonces, Emanuel, es una pregunta que es muy interesante. No, la realidad es que la forma en la cual, no, o sea, el tiempo es universal en la mecánica de Newton. Eso quiere decir que Newton se imagina que alguien perdió un cronómetro hace mucho, mucho tiempo, en el comienzo de los tiempos, y que desde ese entonces todos los puntos del espacio se rigen con el mismo cronómetro. Y eso, y no importa si vos te estás moviendo o no, o si estás acelerado o no. El tiempo es universal, es algo que fluye en cada punto del espacio, igual para todos y con la misma velocidad. ¿Ok? O sea que esto es algo que en realidad se asume en particular para las funciones de Galileo, es algo más general. Eso es lo que se llama la hipótesis del tiempo absoluto. Eh, el tiempo absoluto en mecánica. ¿Está bien? Bueno. Entonces, ahora hay una bifurcación en la materia. O sea, ahora vamos a hacer una. Por bifurcación me digo que ahora tenemos dos direcciones interesantes para explorar, y tenemos que elegir una de las dos. Una de las direcciones interesantes que tenemos para explorar es qué pasa si no es verdad esto que está acá. Es decir, qué pasa si el observador O' ya no se mueve con una velocidad constante respecto a O. Entonces, en base a lo que yo dije recién, no debería ser posible entonces aplicar las leyes de Newton para O', porque no estamos en este caso. Entonces, eso nos lleva al estudio de lo que vamos a ver ahora, que son los sistemas de referencia no inerciales, es decir, un sistema de referencia acelerado. ¿Qué pasa con la mecánica de Newton en esos sistemas de referencia? Hay otra dirección en la que vamos a ir en 2 o 3 clases, que quizás en este momento ustedes no se lo puedan imaginar, porque es muy difícil, pero es que esto está mal, o sea, esto es incorrecto. Esta no es la forma en la cual se relacionan dos sistemas de referencia que se mueven con velocidad uniforme uno respecto del otro. Ustedes no tienen probablemente, yo les pregunto, ok, yo les puedo preguntar a ustedes ahora por qué es eso, y probablemente todos ya han escuchado la relatividad especial de Einstein. Y está bien, ese es el motivo, digamos, pero si escarbamos un poco más profundo, es decir, si les pregunto, bueno, ok, está bien, la relatividad especial de Einstein es la que dice esto, pero ¿por qué? ¿Qué es? ¿Cuál es, qué es lo que en el sentido más fundamental hace que esto falle? Por eso es muy difícil de concebir desde el lugar en el que estamos parados. Casi diría que es imposible de concebir en el lugar en el que estamos parados. Y por eso es que yo dije varias veces en la materia, es que Newton y Galileo tenían una chance de darse cuenta de que esto en realidad estaba mal. Y lamentablemente ustedes tampoco en este momento, a menos que, por supuesto, hayan leído cómo continúa esto y demás.
¿Está bien? ¿Y por qué, digamos? Digamos, ¿qué es lo que hace que esto falle? Digamos, ¿se imaginan digamos, por qué esta visión del mundo podría en un momento colapsar y necesitar ser revisitada? Recuerden que yo dije, y esto es algo que nos podemos imaginar todos, es que si O' se mueve con velocidad constante respecto de O, entonces no hay ningún experimento de mecánica, es decir, no hay ningún experimento que involucre péndulos, planos inclinados, fuerzas, tensiones, etc. Ningún experimento que les pueda informar a O' que se está moviendo en relación a O. ¿Está bien? ¿Por qué? Bueno, porque las leyes de la mecánica son idénticas. Entonces, si yo cierro la caja para O' y no lo dejo ver para afuera, todo va a ser igual en términos de experimentos de mecánica para O' que para O. Ok, pero eso que yo acabo de decir no puede ser todo, ¿no? No, hay algo que estamos dejando fuera. ¿Sí? Y lo dije, de hecho lo formulé de una forma tal que casi que es obvio, que salta a la cara. Lo que yo dije es que cualquier experimento de mecánica que haga O' no le va a permitir distinguir que está en un movimiento con velocidad constante respecto a O. Pero la física no es la mecánica, o sea, la física no se acaba en la mecánica de Newton. ¿Está bien? La física, si bien Newton y Galileo no lo podían saber, y ustedes tampoco, después se desarrollan otras teorías, por ejemplo, el electromagnetismo, la electrodinamica, que son teorías que también explican el mundo físico. Entonces la pregunta que uno se tiene que hacer es, entonces, ¿es cierto ahora que ningún experimento que involucre campos eléctricos, magnéticos, luz, por ejemplo, tampoco le va a permitir a O' darse cuenta de que está en relación, que está moviendo en un movimiento uniforme respecto a O? Y la respuesta a eso es no si usamos estas transformaciones. Las transformaciones correctas para que eso que yo acabo de decir pase, tienen que ser otras. O sea, eso es verdad. Si ustedes se están moviendo en un móvil a una velocidad constante respecto de un sistema inercial, no hay ningún experimento que ustedes puedan hacer ni de mecánica ni de electrodinámica para darse cuenta de que están moviendo digamos, en un movimiento rectilíneo uniforme respecto a un observador inercial. Pero si estas fuesen las transformaciones correctas, sí lo podrían hacer. Y ahí hay un problema grande, ¿está bien? Ahí de repente pareciera que entonces hay un sistema de referencia privilegiado, el sistema de referencia de O, porque O' no ve la misma física que O, en lo que respecta a otras cosas que no son la mecánica. Entonces, el problema que Newton tenía, que Galileo tenían, y que lo vamos a tratar, yo les voy a tratar de explicar lo mejor que pueda, voy a exprimir mis esfuerzos pedagógicos al máximo para explicarles de dónde viene ese problema, en 2 o 3 clases. No tenían forma de saberlo porque no sabían electrodinámica. Y para alguien que no sabe electrodinámica esto está bien, pero cuando entra en juego la electrodinámica pasa algo que hace que esto no pueda ser lo correcto. Entonces hay que encontrar otro sistema, otra forma de relacionar las coordenadas de O' y O. Y esa otra forma es lo que se llama las transformaciones de Lorentz. Y eso es lo que propuso Einstein. Y ahí hay que abandonar cosas como esta, por ejemplo, o como esta. Que el tiempo es el mismo de los dos sistemas de referencia, o que la masa es la misma. Y es muy antiintuitivo, y es muy difícil, pero vamos a tratar de entender que es inevitable. O sea, que no hay forma de que la intuición que tenemos del mundo, que es esto, colapsa terriblemente por un hecho que en última instancia lo podemos mencionar con una única frase, que es que las interacciones físicas no son instantáneas. Una vez que entendemos esto, que las interacciones físicas no son instantáneas, esto implica automáticamente que esto tiene que estar mal. En particular, la luz es una interacción física, porque la luz es una interacción del campo eléctrico y se mueve a una velocidad muy grande, pero finita. Entonces, el momento en el cual los físicos de la humanidad aprenden esto, pasaron unos 40, 50 años en los cuales intentaron compatibilizar, digamos, esto con esto, porque esto es tan intuitivo que nadie lo quería abandonar. Pero después de esos 40, 50 años, empezó a ser cada vez más obvio que las dos cosas no podían ser correctas a la vez,
y hubo distintas formas en las cuales se propuso esa salida, y la forma correcta, que era la más intuitiva de todas, fue la que propuso Einstein. Eso lo vamos a ver en unas clases. Bien, bueno, pero ahora vamos a ir en la otra dirección. Vamos a asumir que esto está bien, porque estamos dentro del dominio de la mecánica todavía, es decir, no vamos a corregir esto todavía, vamos a vivir en el mundo pre-electrodinámica, y vamos a preguntarnos entonces qué es lo que pasa efectivamente con la física en un sistema de referencia que no es inercial, es decir, con la física en un sistema de referencia que está acelerado respecto a un sistema inercial. Eso nos lleva a ver el tema que se llama sistemas no inerciales. Las interacciones físicas, todas, o sea, no hay ninguna interacción física que, que sea instantánea. Todas las interacciones físicas tienen una velocidad con la que ocurren, que es la velocidad de la luz, además. Entonces, eso implica que las transformaciones de Galileo no pueden estar bien. Bueno, entonces vamos a pensar entonces cómo podemos entender la física en sistemas no inerciales. Entonces, vamos a suponer, en el tratamiento cuántico es otra cosa. Ahí, eso yo no, ya es demasiado ir en esa dirección física 1. Bueno, simplemente porque es demasiado elemental lo que sabemos para hablar de eso. Entonces, volvamos a lo que escribí yo hace un rato, volvamos a esta ecuación. R' es igual a R menos R', o, derivando todas sus veces, llegamos a que la aceleración esta es igual a la aceleración esta menos la aceleración O'. Bueno, ahora, vamos a suponer que esto que está acá es distinto de cero. Es decir, que O es un sistema inercial, ¿está bien? Pero que O' no es un sistema inercial, porque está acelerado respecto a O. Una situación típica, por ejemplo, si ustedes están parados y ven un auto pasar aceleradamente al lado de ustedes. Esa es una situación en la cual es un sistema de referencia no inercial. Entonces, supónganse que a pesar de esto, O' insiste, y esa es una palabra correcta, O' insiste en usar la segunda ley. O sea, O' está en un sistema de referencia no inercial, pero de todas formas va a insistir en utilizar la segunda ley. ¿Está bien? Va a querer aplicarla de todas formas. Es decir, lo que va a decir O' es, por ejemplo, si ustedes parten de esta ecuación y la multiplican por la masa de los dos lados, la masa de un objeto que es la misma en los dos sistemas de referencia, van a tener esto. Van a tener la masa por la aceleración que mide A', es igual a la masa por la aceleración que mide A, menos la masa por la aceleración que mide O'. ¿Está bien? Y esto es simplemente multiplicar por la masa esta ecuación de acá. No dice nada. Ahora, esto que está acá, ¿qué es? La masa por la aceleración sin la prima. Eso es la fuerza. La fuerza no tiene primas o no primas. La fuerza, como dijimos, es la fuerza. Es decir, la fuerza es la fuerza que ve el observador O, ¿está bien? O que ve el observador O'. Es la fuerza, digamos, la fuerza que actúa sobre la masa. Entonces, lo que termina ocurriendo para el observador en O' es que si uno lo escribe de esta forma, fuerza M a O' es igual a M a O'. Esta es como le queda la ecuación, la segunda ecuación de Newton para O'. Es decir, para O', las aceleraciones desde O', producto de las masas, no son iguales a la fuerza. Hay un término adicional que hace que no valga la segunda ley de Newton. Es decir, en la segunda ley de Newton no aparece este término. En la segunda ley de Newton es fuerzas es igual a masas por aceleración. Estas son las fuerzas que yo determino, gravitatorias, tensión, sogas, lo que fuese. Estas son fuerzas que tienen pares
pares de acción y reacción, son fuerzas reales, fuerzas que existen, y eso es igual a la masa por aceleración. Acá me aparece un término que no debería estar, y ese es el término que tiene que ver justamente con el hecho de que esta aceleración no es nula, es decir, que hay una aceleración de O' visto desde O. Entonces, lo que uno podría decir acá es, bueno, O' podría abandonar, podría decir, bueno, entonces lo que pasó es, efectivamente yo no puedo usar la segunda ley de Newton en mi sistema de referencia. No lo puedo usar, o sea, digamos, yo puedo, O' puede decir, planteo esto, fuerza es igual a la masa por aceleración prima, lo resuelvo, y O' no va a llegar al resultado correcto. Porque esa no es la ecuación que tiene que resolver. La ecuación es esta que está acá arriba, ¿está bien? Porque justamente porque aparece este término que está acá. Entonces, O' tiene dos opciones. Una opción es directamente decir, yo no puedo hacer física, no puedo hacer mecánica en mi sistema de referencia. Dejó de valer la segunda ley de Newton. Pero hay otra forma, que es más astuta, que tiene para proceder O', que es decir, bueno, en realidad, yo puedo usar la segunda ley de Newton si yo invento una fuerza. Voy a inventar una fuerza, la voy a llamar F asterisco. F asterisco se conoce a veces como fuerza, como pseudo fuerza. Se conoce a veces como fuerza ficticia. A veces se conoce como fuerza inercial. La forma favorita que yo tengo de nombrarla es fuerza no inercial. Y es la forma en la que probablemente yo siempre hable de F estrella, como fuerza no inercial. Entonces, lo que dice O' es, bueno, entonces yo invento esto, y a esto lo invento, le pongo este valor, M, A, O'. Entonces, cuando O' hace esto, lo que termina diciendo es, bueno, entonces, ahora sí puedo aplicar la segunda ley de Newton, excepto que tengo que agregar esta fuerza adicional que yo inventé, y en ese caso, ahí sí. O sea, yo no puedo aplicar la ley de Newton con las mismas fuerzas que veo, yo necesito agregar una fuerza más por el hecho de estar en un sistema acelerado, pero si la agrego y resuelvo esto, no hay problema, digamos. Ahora puedo resolver las trayectorias, encontrar cómo se mueven las partículas en mi sistema de referencia y va a estar todo bien. ¿Está bien? ¿Por qué? Bueno, porque entonces, en ese caso, digamos, esta es la ecuación que yo tengo que resolver, le pongo este nombre, digamos, y ya está. O sea, siempre que esto que está acá valga esto, llego al resultado correcto. Entonces, de alguna forma O', lo que puedo hacer es rescatar, o sea, O' de alguna forma puede rescatar la segunda ley, la puede rescatar a expensas de inventar una fuerza entre comillas también. ¿Y por qué pongo fuerza entre comillas? Porque esta en realidad no es una fuerza en el sentido de una fuerza como las que conocemos. Lo que más la distingue de, lo que más manifiesta su hecho ficticio, es que esta fuerza no tiene un par. O sea, no hay un par de reacción de la fuerza esta que está acá. Así como lo hay de todas las otras fuerzas que conocemos. No hay otro objeto en el cual aparece una fuerza de F asterisco con un signo negativo. ¿Está bien? Eso es una pseudo fuerza. Es una fuerza que aparece porque la persona que está en O' insiste en hacer mecánica en un sistema de referencia en el cual no se puede hacer mecánica. Entonces tiene que agregar esta fuerza que está acá. Y si lo hace, si la fuerza que agrega siempre esto es menos la masa por la aceleración relativa entre los dos sistemas, listo, resuelve el problema y puede aplicar la segunda ley de Newton. Entonces, puede desde su sistema de referencia, si tiene que salir, si no sería un problema para O' tendría que decir, entonces lo que yo tengo que hacer es salir de mi caja, imaginarme cómo sería estar parado fuera de mi caja y hacer la física desde ahí. Y eso es problemático para ciertos O'. Por ejemplo, o sea, más adelante vamos a entender en carne propia qué significa esto, ¿no? Pero dense cuenta ahora de lo siguiente, por ejemplo. La Tierra está acelerada, es decir, esto no es cero para la Tierra, porque hay una aceleración centrípeta sobre nosotros. Entonces, ¿qué opciones tenemos? Nosotros somos O' en este caso. Estamos en un sistema acelerado. Entonces tenemos dos opciones. O bien vamos en la dirección de inventar una fuerza, ¿está bien? Y hacemos la física desde nuestro sistema de referencia rotante, que es la Tierra, inventando esta fuerza, pseudofuerza, o bien tenemos que pararnos sobre el Sol e imaginarnos cómo sería la física de las cosas ocurriendo sobre la Tierra vistas del Sol. Y es raro, digamos, para algo tan inmediato como lo que sucede acá, digamos, en el planeta Tierra, tener que ponernos un sistema de referencia que es el Sol para hacerlo. Sería mucho más cómodo poder hacerlo sin salir de la caja, pero para eso tenemos que inventar estas fuerzas.
Bueno, ¿se entiende qué es lo que está pasando a nivel conceptual? Bien. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. El ejemplo más sencillo que podemos hacer es este ejemplo que está acá. Es conveniente empezar con ejemplos sencillos para construir un poco, ¿no?, la intuición de lo que está pasando. Imagínense que tenemos una superficie. Esta caja que voy a dibujar acá, piénsenla, por ejemplo, como un móvil, un auto, lo que fuese, que se mueve con una aceleración hacia allá. Si nosotros estamos acá parados, nosotros somos O, entonces hay otro observador acá parado que es O' en la caja, y esta es entonces la aceleración de O' vista por O. Y acá hay una caja de masa M. Y el piso, es decir, el piso, no tiene rozamiento. Entonces la pregunta es, ¿cómo describe el movimiento O? ¿Cómo describir el movimiento O de la caja? ¿Y cómo describir el movimiento O' de la caja? O, lo que empieza haciendo, como yo siempre digo que hay que hacer, es un diagrama de cuerpo libre de esta caja. Cuando O hace el diagrama de cuerpo libre de esta caja, se da cuenta de que, por supuesto, hay una fuerza-peso. Vamos a poner un sistema de coordenadas así. X y Y, hay una fuerza-peso, hay una fuerza normal. Y como no hay aceleración de la caja en Y, bueno, esas fuerzas están compensadas. Es decir, lo que encuentra O básicamente es que la aceleración, que es igual a la normal más el peso, es igual a 0. Están perfectamente compensadas. La caja no está acelerada, la caja está quieta. La caja no se está moviendo para O. No se está moviendo en Y, porque están compensadas las fuerzas, y no se está moviendo tampoco en X, porque no hay absolutamente ninguna fuerza actuando sobre la caja en X. Si el piso no tiene rozamiento. ¿Estamos de acuerdo? Esta caja está apoyada en la caja más grande, ¿no?, que es la que se está moviendo. ¿Está bien? Pero no hay rozamiento entre la caja más grande y la caja más chica. Entonces no hay ninguna fuerza en X versor para O. Ahora, para O', que ustedes se ponen en la posición de O', está bien, las fuerzas, lo que uno llama F, digamos las fuerzas reales, tienen que estar igual. O sea, O' tiene que estar de acuerdo en que hay un peso y también hay una normal. Pero para O' esto no puede ser todo lo que hay. Porque si para O' esto fuese todo lo que hay, entonces la caja estaría quieta para O'. Pero ustedes se dan cuenta de que si esto está acelerando hacia allá, y esta caja está quieta, esta caja lo que va a hacer para O' es se va a acelerar hacia la pared esta de la caja. En realidad, eso es lo que pasa para O'. Para O, que está en un sistema de referencia inercial, esta caja no se acelera, esta caja se queda quieta, y lo que hace es esta pared de acá acelerarse hacia la caja. ¿Está bien? Pero para O' es al revés. Esta pared está quieta, y es la caja la que se acelera hacia la pared. Pero para que la caja se acelere hacia la pared, va a hacer falta una fuerza que la haga acelerarse hacia la pared. Y esa es la fuerza inercial. Esa es la fuerza que dijimos entonces que vale menos la masa de la caja por la aceleración relativa entre los dos. Entonces, así es como para O', cuando O' plantea la ecuación de Newton, por ejemplo, en Y versor, es lo mismo, ¿no? Están compensadas. Pero en X versor, la plantea, descubre que, descubre una aceleración, ¿no? Descubre que la masa, por la aceleración en X en su sistema de coordenadas, es igual a menos la masa, menos esa fuerza, ¿no? La única fuerza que hay, que es inercial, por la aceleración de O'. Destachando esto, llega por supuesto que la aceleración de la caja es la aceleración de la caja grande, pero al revés, o sea, la acerca hacia la pared. No hacia allá, sino hacia allá. Entonces O' y O tienen descripciones consistentes del movimiento de la caja, pero O' lo hace a expensas de tener que introducir una fuerza. F estrella no es una fuerza que no tiene ningún par, es una fuerza ficticia.
Si no la introdujese, habría una descripción incompatible sobre lo que la caja hace. Es decir, para O, la caja estaría quieta, pero si para O' la caja también está quieta, eso no puede ser. ¿Está bien? Porque entonces para O, la caja está quieta, pero para O, la caja tiene que estar acelerada para allá, para moverse junto con la caja más grande, entonces no podría estar quieta. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, es la caja chica, por supuesto. La caja grande no estoy dibujando, esta es la caja chica de masa M. Entonces son dos formas distintas de escribirlo, en la cual O' tiene que poner esa fuerza inercial. Si no la pone, no llega a una descripción que es consistente con lo que veo. ¿Ok? ¿Siguen hasta acá? Es un ejemplo más sencillo. Bien. Hay una pregunta que espero que se estén empezando a hacer en este momento. Si no, digamos, los que se la empiecen a hacer, esperen un momento. Y yo en un momento voy a acomodar, voy a preguntar, digamos, si los que se la hicieron me la van a poder decir si se la hicieron. Pero hay algo que yo me empezaría a preguntar en este momento. Vamos a ver si podemos inducir esa pregunta incómoda con otro ejemplo más. Ustedes saben que hay gente que cree que la Tierra es plana, ¿no? Digamos, de hecho, hace poco hubo una encuesta que dijo que alrededor de, creo que el 15% de los argentinos está dispuesto a creer o casi creer que la Tierra es plana. Entonces, si la Tierra es plana, ¿no? Si vamos a dibujar la Tierra, supongamos que esta es la Tierra y no sé, acá abajo no sé qué hay. Entonces, los tierraplanistas tienen un problema, porque fíjense el problema que tienen los tierraplanistas. Una persona que esté parada acá, en este punto, su vector peso va a apuntar hacia acá. Pero a medida que la persona se aleja hacia los bordes de la Tierra, en la Tierra plana, su vector peso debería apuntar, ¿no?, hacia los costados. O sea que cuando uno, si la hipótesis de la Tierra plana es verdadera, entonces cerca de los bordes de la Tierra plana, que los tiene justamente porque los tierraplanistas dicen que cuando uno llega a la Antártida, como que hay una capa de hielo que empieza a subir. Pero no importa, uno se puede alejar del centro, entonces uno es como que debería caminar inclinado, ¿no? Como que las personas deberían no caminar paradas, sino casi como que caminar así, ¿no? Porque su vector peso apuntaría hacia allá, y de hecho sin fricción deslizarían, ¿no? Porque la normal siempre puede apuntar hacia acá, necesitarían sí o sí fricción, si no todos deslizarían, o sea, si la Tierra fuese de hielo, todos deslizarían hacia el medio. ¿Está bien? Entonces, por supuesto que hay un montón de motivos por los cuales la teoría de la Tierra plana está mal. Digamos, si nuestro objetivo, estamos en Física 1, de una carrera universitaria de la Universidad de Buenos Aires, claramente, digamos, nuestro objetivo no es, o sea, yo no estoy diciendo esto porque quiero que nos pongamos a pensar en las muchas formas posibles en las cuales la teoría de la Tierra plana puede estar mal. Pero hay una forma en particular que a mí me resulta muy interesante, que es esta, que es el problema que los tierraplanistas tienen para explicar la gravedad. Entonces, no sé si hablaron alguna vez con un tierraplanista, yo sí. La forma en la que lo explican es la siguiente. Lo que ellos dicen es, bueno, no, lo que pasa es que no existe la gravedad. O sea, la gravedad no existe, no hay tal cosa como la gravedad. Estamos en este objeto, ¿está bien? Y lo que está sucediendo es que este objeto está acelerándose hacia arriba en un espacio vacío, en un espacio cósmico, con una aceleración de g. Entonces ahora, para todos los que están en la superficie plana, ¿no? Digamos, como este es un sistema no inercial, lo que sienten es la fuerza hacia abajo dada por la masa por menos esto, menos g. O sea, lo que sienten es la fuerza peso. Que sienten siempre hacia abajo, porque esto se acelera siempre hacia arriba. Entonces lo que hacen los tierraplanistas es apelar a algo que voy a desarrollar un poco más adelante en la clase, que es el principio de equivalencia de Einstein, para explicar los problemas que tienen con la gravedad. Esencialmente tiene que ver con el hecho de que para ellos la Tierra es un sistema no inercial. O sea, ellos lo que van a decir es, la gravedad no existe, no hay tal cosa como la gravedad, en realidad lo que estamos es en un sistema de referencia no inercial, acelerados con g, entonces uniformemente siempre apunto hacia abajo la fuerza no inercial, que es la fuerza que yo escribí, ¿no? Menos la masa por aceleración. ¿Está bien? Bueno, teniendo ese ejemplo en mente, vamos a avanzar un poco entonces sobre otro problema distinto. Vamos a imaginar que tenemos
un observador en la Tierra, o un observador en una caja, vamos a llamarlo O', hay gravedad, G hacia abajo, y esto puede ser un ascensor, por ejemplo. Acá puede haber un cable, de forma tal que esto se acelera con una aceleración A hacia arriba al observador en O'. ¿Está bien? Entonces, tenemos dos formas distintas. Gazarín. Qué gracioso. Sí, el video de Visosa es buenísimo. Si es el que yo creo que es, véanlo porque es una masa. Bueno, nada, entonces sigamos con este problema y ahora vamos a conectar un poco con los problemas de la Tierra plana. Entonces, ¿cómo describe este movimiento O y cómo lo describe en O'? Bueno, es parecido a lo que yo dije antes. O sea, para O, la persona que está acá siente únicamente dos fuerzas en el diagrama de cuerpo libre. Una es su peso, ¿no? El peso de la persona esta. Y otra es la normal, que le hace el piso del ascensor. Entonces, para O, lo que está pasando en realidad es que si yo voy a poner un versor Y hacia arriba, y voy a olvidarme, en X no hay nada en este problema, así que voy a olvidarme de todas las cosas que hay en X, y voy a escribir entonces cómo es la ecuación en Y versor para O. Bueno, para O básicamente entonces la masa por digamos, la aceleración, que es A, o sea, para O, esto está acelerando con aceleración hacia arriba, ¿no? Es igual a, bueno, las fuerzas, digamos, el balance de fuerzas, la normal menos mg. O sea que pasando para el otro lado, lo que está pasando es que desde la perspectiva de O está subiendo en el ascensor porque la normal está superando su peso, es decir, la normal no está equilibrando únicamente su peso, está haciendo una fuerza todavía mayor. Está haciendo la fuerza necesaria justamente para que la aceleración sea. ¿Está bien? Y esa es la forma en la cual explicamos cómo alguien se acelera en el ascensor desde un sistema de referencia inercial. Desde un sistema de referencia no inercial, O', tiene que dibujar sobre sí mismo las mismas fuerzas. ¿Está bien? No tiene derecho a decir que esta fuerza no existe o esta fuerza no existe. Estas fuerzas son fuerzas, o sea, están para los dos sistemas de referencia. Entonces las tiene que dibujar a las dos. ¿Está bien? Ahora, O', a diferencia desde O', no mide una aceleración sobre sí mismo. Es decir, O' no está acelerado. Es decir, en O', para O', está en reposo, digamos, la persona está en reposo en su sistema de referencia. Entonces, de vuelta es mi historia. Estas fuerzas no pueden ser todo lo que hay. Porque si fuesen todo lo que hay, estaríamos en el mismo caso que acá, y la persona tendría que estar subiendo dentro del ascensor. Sabemos que eso no pasa. ¿Está bien? Y eso no pasa justamente porque nos está faltando una fuerza más, que es la fuerza no inercial. ¿Está bien? En este caso la fuerza no inercial es igual a menos la masa de la persona por la aceleración relativa, ¿está bien?, entre los dos. O sea, menos m por a. ¿Ok? Entonces, cuando O' plantea esto, llega entonces a que la masa suya, por su aceleración vista desde su sistema de referencia, que es cero, porque desde su sistema de referencia O' no está acelerado, está parado sobre el ascensor, eso tiene que ser igual a, bueno, a la suma de las fuerzas, a la normal, menos mg, menos ma. ¿Está bien? Y esta ecuación, si lo pasan para el otro lado, es lo mismo que decir n es igual a mg más ma, o sea que encuentra el mismo valor de la normal, O' que el mismo valor de la normal que O. O sea, si la persona está parada sobre una balanza es una forma, ¿no?, no de medir pesos solamente, sino de medir normales, ¿no? Porque si ustedes se paran sobre una balanza, ¿está bien? La balanza, digamos, lo que mide es, por ejemplo, no sé, cuánto los resortes se comprimen acá. Está bien, si ustedes están en un sistema de referencia inercial, sin aceleración hacia arriba o hacia abajo, ustedes se paran acá, miden su peso. Pero si esto está empujándolos hacia arriba, lo que van a medir es, de hecho, algo mayor que su peso. ¿Está bien? Y eso es lo que mide la normal. Entonces, lo que estoy diciendo acá es algo tan básico como que no puede
lo que indica la balanza, el numerito lo que indica la balanza, no puede valer una cosa para O' y otra cosa para O. A los dos tiene que valer lo mismo. ¿Está bien? ¿Por qué? Y es obvio por qué. O sea, O, si este sensor es transparente, O podría ver como O' sube y podría ver el numerito de la balanza acá. ¿Está bien? Y entonces cuando O' se baje, los dos discutan qué numerito había acá, tienen que estar de acuerdo. No puede haber un numerito para uno y para el otro. No puede ser que alguien vea una cosa y otro no. Entonces, eso es lo que estoy diciendo, es básicamente que las fuerzas tienen que ser las mismas para los dos. Y si llegan al mismo resultado, bueno, porque O' tiene que introducir esa fuerza no inercial. Profe, una pregunta. Yo no entendí por qué no prima la fuerza asterisco te quedó para abajo, Bien. hacia abajo. Recordá que yo había escrito la primera ecuación vectorial que hizo con la que hicimos todo era esta. Y la derivamos 2 veces. Y ahí fue que multiplicamos por la masa. Y dijimos la masa por aceleración, siendo que sin la prima estamos en el sistema de referencia inercial, es la fuerza. Entonces yo tengo que la masa por aceleración vista del sistema de referencia no inercial es la fuerza menos este término de acá. Este término de acá es la aceleración vista, esto lo voy a escribir, es la aceleración como vector, ¿no? De O', es decir, de origen de coordenadas O', vista desde O. ¿Está bien? Y en este caso, entonces, eso es A, digamos. O ve que O' se aleja hacia arriba con una velocidad, un vector de velocidad A. Entonces, lo que terminas poniendo es este menos con este A. Esto es lo que sería O'. ¿Se entiende? Es la aceleración relativa de los dos sistemas. ¿Está bien? El menos Sí, termina sí, siendo por este motivo, porque aparece ese menos ahí. Bien. perfecto. Bueno. Bueno, ahora llegó la hora de escuchar. ¿Hay algo que ustedes piensen que O' tiene para decir al respecto de todo esto que yo resolví? Ahora vamos a pensar que O' y O son personas. Son personas como nosotros, como tierraplaneros, son X personas, digamos. ¿Hay algo que les parece que O' puede llegar a objetar sobre esto que yo acabo de decir? Vamos a escribir objeciones de O'. Las objeciones de O' no van a ser sobre las cuentas que hicimos, sino sobre la interpretación. ¿Está bien? Y vamos a escribir dos objeciones. La primera objeción de O' se resume en una palabra, discriminación. ¿Por qué? Bueno, porque todo el tiempo asumimos que O era el sistema inercial y que O' estaba acelerado hacia arriba con aceleración A. ¿Por qué no dijimos que O' en realidad era el sistema inercial y O era el que estaba acelerado hacia abajo con aceleración A? ¿Entiende la pregunta? O sea, O' podría insistir, claro, O' podría decir, yo soy un sistema de referencia inercial. ¿Está bien? Y cuestionar nuestra resolución del problema justamente por el hecho de que en ese caso, digamos, sería distinta la interpretación de lo que pasa. O sea, en este caso lo que diría O', si lo pensamos bien, O' lo que diría es que en realidad, la aceleración de la gravedad no es 9,8 metros sobre segundo cuadrado como pensábamos que era. En realidad, lo que diría O' en este caso, es que la aceleración de la gravedad correcta es 9,8 metros sobre segundo cuadrado, más la aceleración con la que sube la caja. O sea, más la aceleración de O'. ¿Está bien? Esta es la aceleración correcta de la gravedad, diría O'. Pero, excepto que el resto del universo
acelera hacia abajo con aceleración a o'. Es decir, lo que dice la persona que está en O' es, todos ustedes están equivocados respecto a cuánto vale G. G no vale esto. Que en realidad vale esto, ¿está bien? Y todo el universo está bajando con una aceleración a', de forma tal que ustedes miden una aceleración que es G, que es la equivocada. O sea, O' mide esta aceleración, esta es la aceleración que mide O' para los cuerpos que caen, y esta es la aceleración que mide la gente que está fuera de la caja. Y O' va a insistir en que esta es la aceleración correcta, la aceleración de la gravedad correcta, y esta aceleración está equivocada justamente porque el universo está acelerando hacia abajo. Entonces el resto del universo es el que tiene que invocar una fuerza no inercial que explique esta discrepancia. ¿Bien? Pero es una objeción posible. ¿Ok? Otra objeción posible es lo que llamo la objeción de la discriminación. Otra objeción posible es más rara todavía. Esta es la objeción de los terraplanistas, que yo llamo negación. Y la objeción sería que en realidad no hay gravedad, o sea, la gravedad no existe. Y el ascensor sube acelerado, sube con una aceleración que es igual a, o sea, sube aceleradamente, sube acelerado, con una aceleración que es la de la gravedad, más la aceleración extra, ¿no? Por el movimiento de acelerado de la caja. ¿Está bien? Entonces, lo que dirían es que en realidad lo que llamamos gravedad, en realidad es una fuerza no inercial. Bueno, estas son dos objeciones que a ustedes les pueden parecer ridículas. Y yo lo que quiero convencerlos es que una de estas objeciones es ridícula de verdad, y otra objeción es muy profunda, pero muy profunda, no se imaginan cuánto, y si la seguimos desarrollando nos va a llevar a ideas que es muy difícil tener sobre cómo está estructurado la inercia y la gravedad, digamos, si no tenemos la intuición que nos sugiere esa objeción. Una de estas objeciones es una estupidez y otra no, básicamente. La otra es muy profunda. ¿Ok? Iván, a ver, vamos a ver entonces qué opinan ustedes. Quiero que me interesa lo que dicen. Entonces, esperen que estoy leyendo, ¿no? Esperen que dijeron muchas cosas. Ok, hasta la parte de Gastón Pauls, está bien. Creo que el primero es... Iván dice, básicamente ninguno puede justificarse por sí mismo porque solo se puede definir un sistema con dos sistemas distintos. Y me dice, yo no entiendo algo, si en realidad la gravedad se comporta como una fuerza no inercial, ¿cómo se lleva a la conclusión de que la gravedad es una fuerza fundamental? Bueno, esa pregunta, Iván, la vamos a responder en un segundo. Está en esta hoja de respuestas, en este pizarrón tu respuesta, Iván, pero dame un segundo, ya vamos a llegar ahí. Pablo dice, no se puede determinar cuál es el sistema de referencia. Creo que él hace referencia no podemos saber si el sistema de referencia inercial es el de la caja o es el que está en la Tierra. Franco dice que es la de los absurdos, y la herramienta es absurda, y Damián supone lo mismo. Bueno, esta objeción es la objeción más profunda de las dos, pero por un amplio margen espectacular. O sea, esto que está acá, si lo piensan un segundo, es una estupidez. ¿Está bien? O sea, esto que está acá, lo podemos disipar simplemente aplicando algo tan sencillo como la navaja de Occam, ¿no? Lo que es la idea epistemológica de que cuando buscamos explicaciones sobre los hechos físicos que ocurren, la explicación que es la más sencilla, la más parsimoniosa, la que asume menos, es la más aceptable. Entonces,
la pregunta de la discriminación, yo te respondo, bueno, pero ¿qué probabilidades hay de que esté pasando eso realmente? Digamos, de que lo que esté pasando es que vos estés quieto y todo el universo esté en un movimiento acelerado. ¿Qué es lo que está haciendo acelerar el universo? ¿Qué fuerza es? ¿De dónde salió? ¿Cómo puede haber una fuerza que uniformemente haga que todo el universo se acelere con una aceleración A hacia abajo? Digamos, ¿y por qué tu caja? Digamos, ¿por qué no otra? ¿Está bien? Esa, digamos, esta objeción no es particularmente profunda. Pero vamos a explorar un poco más esta. Vamos a explorar un poco la objeción de la negación. Esta objeción es difícil de demostrar, digamos, que está mal. Es decir, alguien que está realmente, que realmente quiera vivir bajo esto, bueno, no sé, es difícil, digamos, si realmente está convencido de que su caja es especial, bueno, qué sé yo, o sea, allá vos, digamos, si estás convencido de que tu ascensor es lo único que está quieto del universo, y el resto del universo se mueve al revés, es difícil pensar un experimento para hacer que a la persona, es difícil, esto es muy difícil disiparlo con un experimento. Digamos, la navaja de Occam no es un experimento, la navaja de Occam es básicamente date cuenta de que sos un tarado, dicho de forma elegante, ¿está bien? Eso es lo que es la navaja de Occam, pero no es un experimento, no es un experimento físico que le demuestra a esta persona que está equivocado. Pero vamos a la negación, porque de demostrar eh, hay una forma de demostrar que esto está mal, pero es increíblemente profunda. Vamos a primero pensar por qué alguien puede llegar a concebir esto. ¿Qué es lo que puede hacer que alguien declare que la gravedad no existe y que lo que existe en realidad es, es solamente fuerza inercial? Vamos a hacer una tablita. Primero ustedes se acuerdan de algo que yo insistí bastante. Sí, ahora llego a eso, Iván. Yo insistí bastante cuando vimos gravedad, en que había una equivalencia. La equivalencia es que la masa inercial es igual a la masa gravitatoria. Eso quiere decir que la atracción gravitatoria, o sea que si yo escribo la masa por la aceleración, donde esta es la masa inercial, bueno, lo que vimos es que esto es proporcional a lo que podría ser otra masa distinta, que es la masa gravitatoria, ¿está bien? Por algo que tiene que ver con la configuración, digamos, de planetas, qué sé yo, digamos, que lo podemos asumir en una aceleración G, pero que en realidad estas cosas son la misma, ¿está bien? O sea que la masa inercial y la masa gravitatoria son la misma cosa. Yo la puedo cancelar, llego a la conclusión de que todos los cuerpos caen con la misma aceleración en el campo gravitatorio terrestre y local. Digamos, cuando soltamos cuerpos caen con la misma aceleración, justamente porque se cancelan las masas, y eso es porque hasta donde hemos hecho experimentos, esto no tenía por qué ser cierto. Pero hasta donde hemos hecho experimentos, esto es verdad. ¿Está bien? Y ahora les voy a sugerir un motivo por el cual, digo, esto podría ser un accidente de la naturaleza. Podría serlo en serio. O sea, recuerden que, por ejemplo, en la ley de Coulomb, la ley entre atracción de dos cargas, yo de un lado pongo la masa por la aceleración de una carga, y del otro lado tengo el producto de la carga eléctrica de uno por la carga eléctrica de dos sobre la distancia al cuadrado. Y estas cargas eléctricas son números que no tienen nada que ver con la masa inercial. Pero en cuanto a gravitación, esos números que aparecen acá son exactamente las masas inerciales. ¿Por qué? ¿De dónde viene esa equivalencia? Bueno, yo les voy a sugerir un motivo por el cual esto no es un accidente de la naturaleza, sino que hay un motivo más profundo. Primero, se han hecho tests experimentales desde la época de Newton mismo, lo hizo con un péndulo, pero digamos, ahora hay el experimento de Otbos, es un experimento a principios del siglo que es con una precisión asombrosa, y jamás nadie encontró ninguna diferencia entre masa inercial y masa gravitatoria. ¿Está bien? Entonces, ahora vamos a una tabla y vamos a escribir, de un lado, las propiedades de la fuerza gravitatoria, y de otro lado vamos a escribir las propiedades de las fuerzas no inerciales.
Entonces, las fuerzas gravitatorias son todas proporcionales a la masa inercial. ¿Ok? Eso es lo que yo acabo de decir acá. ¿Está bien? Son proporcionales a la masa inercial. Por eso, justamente, se cancelan las masas y yo siento, digamos, todos los cuerpos, independientemente de su masa, tienen la misma aceleración. Las fuerzas inerciales, recuerden que la forma que la escribimos fue esto, menos m por una aceleración relativa entre dos sistemas de referencia. Entonces también perfectamente son proporcionales a la masa inercial, también son proporcionales a la masa. ¿Qué más? Bueno, la fuerza gravitatoria es universal. O sea, actúa en todos los cuerpos que tienen masa. Dentro del sistema de referencia no inercial, es decir, dentro del sistema de referencia del sistema no inercial, las fuerzas no inerciales también son universales. Actúan siempre sobre todos los cuerpos que tienen masa. Eso lo que quiere decir es que si ustedes están en un ascensor que acelera hacia arriba, no hay una forma de que una masa sienta la fuerza inercial, no inercial y la otra no. Todas la sienten. Dentro del sistema inercial son universales. Después hay otras propiedades, por ejemplo, a diferencia de la fuerza electromagnética, no hay una forma de apantallarla. O sea, hay formas de poner disposiciones de cargas que frenan, digamos, que frenan o que reducen las interacciones de las fuerzas eléctricas. Una, por ejemplo, es algo que se llama jaula de Faraday, pero con la gravedad no se puede. También yo no puedo crear un campo antigravitatorio, al menos no sabemos cómo. En realidad sí puedo, pero es algo que les voy a mostrar ahora, no en el sentido que ustedes creen. Lo mismo pasa con una fuerza no inercial, no hay una forma de apantallarla. Sienten pantallarla. Todas las masas, siempre universalmente, y es inescapable. Entonces, uno se empieza a dar cuenta de que en realidad estas dos cosas tienen demasiado que ver, ¿no? Como que tienen un poco demasiado en común. ¿Está bien? Entonces, esto, digamos, esta lista de cosas que tienen en común, es lo que está detrás de esta intuición, por supuesto. La idea de que se parecen tanto estas cosas, que yo puedo reemplazar una con la otra. Y eso es lo que dijimos la objeción por negación. ¿Está bien? Y ahora les voy a mostrar un problema con esa objeción por negación. De momento, digamos, esta es la intuición. Digamos, se parecen tanto las dos fuerzas que yo, asumiendo una aceleración hacia arriba, es decir, una fuerza inercial hacia abajo, con una aceleración g, debería encontrar una física que es muy similar en un sistema de referencia acelerado que en un campo gravitatorio. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? ¿Alguno de ustedes ya se da cuenta de cuál es el problema de esto? ¿De por qué hay una forma de hacer un experimento que muestra que la objeción de los tierraplanistas está mal? O equivalentemente que la objeción por negación está mal. Apantallamiento. Apantallamiento es la idea de que vos no puedes frenarla metiendo algo entre alrededor del objeto. Bueno, pensemos en el siguiente ejemplo. Pensemos en el ejemplo, digamos, lo más sencillo posible. Pensemos en el problema, entonces, digamos, hagamos real la objeción de negación. Supongamos que tenemos dos cajas. Una caja está acelerando hacia arriba con una aceleración g en el espacio exterior, y otra caja está apoyada sobre la Tierra. ¿Está bien? Entonces, ahí, digamos, acá hay una fuerza, digamos, si ponemos una caja acá, por ejemplo, esto siente una fuerza no inercial hacia abajo, que es mg,
En cambio, acá esto existe una fuerza real hacia abajo, que es el peso, que es mg. Es decir, el sistema no está acelerado, el sistema sí está acelerado. Este está en el espacio acelerándose, este está en el espacio intergaláctico, acelerándose arriba con aceleración g, y este está apoyado en la Tierra, no está acelerado, y alguien que ponga una balanza acá, entonces, y una balanza acá, yo estoy afirmando que va a medir lo mismo la balanza. En los dos casos va a medir mg. ¿Ok? Y eso es en gran medida por todo lo que está en esta tabla. ¿Ok? La masa esta va a sentir una fuerza que va a ser proporcional a su masa, es decir, que en última instancia ni siquiera, digamos, la aceleración de esta, si yo dejo caer algo acá, debería caer con la misma aceleración que con la que cae acá, justamente porque son equivalentes las masas gravitatoria y inercial. Estas cosas son equivalentes o no. Esa es la pregunta. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces yo estoy diciendo que hay una forma de decir que esta situación en realidad no es lo que ocurre. Hay una forma de distinguir. Ustedes imagínense que están en la caja, más fácil todavía. Están en una caja, se despiertan. Alguien viene y los droga, les da un anestésico, ustedes aparecen en una caja. Es una conspiración tierraplanista. Los tierraplanistas quieren ver qué tan sólida es su teoría. Entonces, ustedes, no sé, los drogan, los meten en una caja y el tierraplanista a cargo les dice: ustedes tienen que decidir, tienen que encontrar una forma, hacer un experimento, lo que fuese, de decidir si estamos en esta caja, en el espacio exterior, subiendo hacia arriba con aceleración g, o si estamos apoyados en la Tierra, sin aceleración, bajo el campo gravitatorio de la Tierra. Y su vida depende de eso. Le dicen que si no lo logran los van a matar, o peor todavía, les van a lavar el cerebro y van a terminar como Gastón Paul, no sé. Hay una forma de salir sin ser Gastón Paul del dilema. ¿Se les ocurre cuál es? Primero quiero ver si entienden la pregunta. ¿Se entendió la pregunta? Bien. Ahora me gustaría que piensen un poco cómo distinguir. El valor anormal no. El valor anormal, cuando la caja está apoyada en el piso, vamos a decir que es el mismo. ¿Por qué en el primer caso no tenés normal? En el primer caso tenés normal, tenés una normal que está, ¿no? O sea, desde el punto de vista de acá, si vos estás parado dentro de la caja, no ves a la masa acelerarse. Entonces, hay una normal que compensa esto. ¿Está bien? Que va de mg. Porque ni dentro de la caja no hay aceleración. Bueno, es una pregunta muy buena la que hizo Paz. No hay forma de ver si tiene par la fuerza. No, está dentro de la caja. No es una mala pregunta, lo lamento, pero no hay forma. De momento no. Juan dice que no hay forma de saber. O sea que Juan ya lo perdimos. Juan, lamento informarte que sos a partir de ahora un terraplanista. Patricio, lamento informarte, va a llegar tu diploma de terraplanista a tu mail dentro de unos días. Bueno, ¿se rinden? ¿Les digo cómo se hace? Julieta, la pregunta es, si vos te despertás en una caja y alguien te dice que o bien la caja está en el espacio exterior, acelerada hacia arriba con una aceleración g, o bien la caja está apoyada en un campo gravitatorio como el terrestre, es decir, con una aceleración gravitatoria g, la pregunta es cómo puedes distinguir una situación de la otra. No puedes mirar por la ventana, no hay ventana. Bueno, la respuesta es la siguiente. En este caso, yo puedo soltar objetos en distintos lugares de la caja. Yo lo puedo soltar acá, un objeto, y va a caer con una aceleración g. Lo puedo soltar acá y va a caer con una aceleración g. Lo puedo soltar acá y va a caer con una aceleración g.
Lo puedo soltar acá y va a quedar una aceleración G. Siempre va a quedar con una aceleración G. En cambio acá, si yo subo un poquito, va a quedar con una aceleración menor a G. ¿Por qué? Bueno, porque en realidad el campo gravitatorio decae con el cuadrado de la distancia. Entonces G, en este caso, es un G que depende de la coordenada I, si esto es así. ¿Está bien? O sea, la aceleración depende de dónde estoy en la caja. Es muy pequeña la diferencia. Pequeñísima dentro de un ascensor. Muy pequeña, pero no significa que no esté. ¿Está bien? En un campo gravitatorio real, esto pasa. Es decir, tiene que pasar. Porque en un campo gravitatorio real, cambia justamente G con la distancia. ¿Está bien? Sí. Ahora se dieron cuenta, ¿no? ¿Qué función de la altura? Acá no. Acá es lo mismo en cada punto de la caja. ¿Por qué? Porque, digamos, porque sí, porque si yo planteo la ecuación, digamos, acá no hay ninguna fuerza inversa de cuadrado de la distancia, nada. Acá yo lo tiro acá y mido la misma aceleración que en el piso. Y de hecho la normal, digamos, dije que era igual porque, digamos, está en el mismo punto del ascensor, así que podemos suponer que en ese caso es el mismo caso. Pero a medida que yo me alejo, esto, un cuerpo de acá cae con una aceleración menor. ¿Está bien? Entonces hay una forma de distinguir entre un caso y el otro. El hecho, eso es lo que se llama efecto tidal. El efecto tidal, básicamente, es el hecho de que la gravedad depende justamente ¿no? de la distancia. O sea, la gravedad cerca de la superficie terrestre es una constante, pero cuando yo me alejo, la aceleración de la gravedad cambia. O sea, que hay una dependencia en el espacio. E incidentalmente, no sé si lo sabían, pero esto es lo que explica las mareas. ¿Está bien? ¿Sabían esto, no? Esto es lo que explica las mareas. Las mareas se explican justamente por el hecho eh, de que el campo gravitatorio que el Sol y la Luna le hacen en la Tierra depende de la distancia. ¿Está bien? Claro, viene time marea. O sea, eh, después subo un post sobre eso. Voy a subir un post explicando, pero ese es el motivo por el cual hay mareas. El hecho de que estamos justamente en un campo gravitatorio y en una caja. Ahora, Einstein hizo algo que fue extremadamente inteligente con esto. O sea, podría haber terminado acá esto. Digamos. Podríamos haber terminado en este punto y decir, en realidad, si bien estas cosas son muy similares, hay una propiedad que esta tiene y esta no, y es, ¿no?, el efecto tidal. O sea, esto va a ser uniforme, ¿está bien? Esto va a ser uniforme en cada punto del espacio, mientras que esto no, esto puede cambiar la aceleración. Bueno, Einstein lo que dijo fue lo siguiente, ok, es verdad, eso es cierto, digamos. No hay nada que esté mal en este razonamiento. Pero él propuso algo que lo llamó principio de equivalencia. Esto es genial, o sea, esto es... a ver, esto es tan genial que... ¿Por qué esto es genial? O sea, sí, la teoría de la relatividad de Einstein es genial. Digamos. Es un salto de intuición que nadie jamás había tenido antes. Digamos, cuando lo veamos en un par de clases se van a dar cuenta de la forma distinta de ver el mundo que hay que tener para pensar algo así. Pero esto que voy a escribir ahora es todavía más genial, porque es algo que se le podría haber ocurrido a Newton, se le podría haber ocurrido a Galileo, y podría haber ocurrido a cualquier persona, no tiene que ver con el electrodinámico, no tiene que ver con nada. Es simplemente una observación sobre las fuerzas inerciales. Y lo que hace Einstein con eso es probar, no sé, o sea, no hay forma para, yo no lo puedo describir, digamos, pero esto es genio puro. Esto que voy a escribir ahora es, en mi opinión, es genio puro, es más todavía que la teoría de la relatividad especial. El principio de equivalencia de Einstein. ¿Ustedes se acuerdan que cuando hablamos de O y O', formulamos justamente el problema en términos de si las leyes de la mecánica son las mismas para O que para O'? ¿Está bien? O sea, si hay algo que pueda hacer con péndulos, con palos inclinados, con lo que fuese O', para darse cuenta, ¿no?, de que está en movimiento acelerado, movimiento, uniforme
respecto de O. Bueno, Einstein lo que hace es formula, o sea, hace una aseveración de ese estilo en relación a las fuerzas inerciales y las fuerzas gravitatorias. Lo que dice es exactamente esto. Lo que dice es, localmente, las leyes de la naturaleza, entendiendo las leyes de la física en sentido amplio de la palabra, las de la mecánica, pero las del electromagnetismo, lo que fuese, son las mismas en un sistema acelerado que bajo un campo gravitatorio. La palabra localmente lo que quiere decir es, ok, no es válido para todo el ascensor, pero si yo me concentro en una franjita chiquitita acá de espacio, es decir, en un I pequeño, no sé, por ejemplo, puede ser el piso del ascensor, o este ascensor es muy pequeño, lo que fuese, en ese caso, esa objeción deja de ser válida, yo no puedo distinguir. O sea, lo que dice esto es, ok, la pregunta de cómo distingo, nosotros la respondimos, y lo que nos dice Einstein es, ok, es verdad, eso que ustedes dicen puede distinguir, pero supónganse que en realidad el ascensor es tan chico que esa variación en I, ese G de I, ya prácticamente no existe, no lo pueden medir. Entonces, localmente no pueden distinguir. Lo pueden distinguir en un ascensor extenso, pero en un punto del espacio no lo pueden distinguir. Son indistinguibles. Y lo que nos dice Einstein es, esta tabla que está acá, es, digamos, esto que está acá, digamos, es básicamente, no es una casualidad. Hay algo muy profundo en la naturaleza reflejado en esta tabla que está acá. Y tiene que ver con esto, con el principio de equivalencia. No hay una forma, no hay forma, o sea, no podría hacer ningún experimento, dice Einstein, jamás de los jamases, con péndulos, con fuerzas electromagnéticas, con fuerzas nucleares, con teoría de cuerdas, lo que fuese, pues no puede ser un experimento que te distinga entre si vos estás en un punto, digamos, ¿no?, de la altura de ese ascensor o de este, no puedes hacerlo. O sea, localmente son completamente indistinguibles las cosas. Y uno empieza a preguntarse qué significa que sean las mismas. ¿Son indistinguibles o son la misma cosa? Y acá es donde viene, en mi opinión, lo que es el mindfuck de la materia de física 1, al menos tal como yo lo veo. Y esto es lo que Einstein pensó antes que ninguna otra persona, dio una respuesta y abrió un mundo de una teoría que se llama relatividad general, y esta es la llave que usó para abrirlo. O sea, la relatividad general es una teoría muy complicada matemáticamente, pero conceptualmente es básicamente, se entiende en gran medida en base al principio de equivalencia, la base conceptual de la relatividad general. Después la matemática es otra cosa, lo pueden cursar con computativa y demás, pero la llave para abrir el entendimiento intuitivo de qué es la relatividad general ya está en este pizarrón, es esto que está acá. ¿Ok? ¿Y qué es lo que hace Einstein? Einstein no para acá. Einstein lo que dice es, hace una pregunta. Einstein hacía algo que se llama, él lo llamaba así, pero también lo hacía Galileo esto, y lo hacían también los primeros fundadores de la mecánica cuántica, y hoy ya no se hace mucho, lamentablemente, en física, algo que se llama Gedankenexperiment. Gedanken viene del alemán pensamiento, y experiment es experimento. Es un experimento que uno hace con el pensamiento. Es un experimento que uno lo imagina, uno no tiene que ir a hacerlo, sino que en base a lo que uno ya sabe de la física, piensa qué es lo que va a pasar en esa situación. Por ejemplo, no es que Galileo, ustedes saben que Galileo nunca tiró dos objetos de la torre inclinada de Pisa, ¿no? O sea, la torre inclinada de Pisa es una cosa así, y el mito dice que Galileo tiró dos objetos, los hizo caer, y vio que caían al mismo tiempo, y que por eso entonces había una equivalencia entre la masa inercial y gravitatoria. Galileo nunca hizo ese experimento, lo imaginó, ¿está bien? Imaginó que no podía ser de otra forma, pero nunca fue y lo hizo. Bueno, Einstein, llegado a este punto, hizo el siguiente experimento mental. Se imaginó
estas dos situaciones. El ascensor en el espacio exterior hacia arriba, y se imaginó el ascensor en un campo gravitatorio puesto sobre la Tierra. Y se imaginó al mismo, probablemente, parado en los dos. Y ahora se imaginó a sí mismo tirando un rayo de luz, perdiendo la linterna, probablemente. Entonces, en este caso es obvio lo que va a hacer el rayo de luz. Va a ser lo mismo que cualquier objeto que uno tire, una piedra. Si yo tiro una piedra, lo que va a pasar con la piedra es, va a haber un tiro oblicuo, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque la velocidad horizontal de la piedra no se va a modificar, pero mientras avanza la piedra en esta dirección, el piso del ascensor va a subir, entonces la piedra va a hacer un tiro oblicuo. De la misma forma, razonó Einstein, en este caso, entonces un rayo de luz lo que tiene que hacer es esto, en el ascensor que sube en el espacio exterior. ¿Está bien? Pero entonces, si las leyes de la naturaleza son las mismas, en este caso, eso significa que entonces si yo tiro un rayo de luz cerca de un campo gravitatorio, el rayo de luz también se tiene que doblar. O sea, lo que hizo Einstein fue responder una pregunta que nadie jamás, la gente la había formulado, pero nadie jamás la había podido responder. La respuesta es la gravedad curva la luz. Esto es no trivial. Esto es algo que no se sabía sobre la luz. Y es algo que no solamente no se sabía sobre la luz, sino que no está en la electrodinámica de Maxwell esto. O sea, uno mira las ecuaciones de electrodinámica de Maxwell y no va a encontrar una respuesta a esta pregunta. Esto es algo que está más allá de la electrodinámica de Maxwell, también está más allá de la mecánica. La mecánica no nos dice nada sobre esto. Eso es algo nuevo, física nueva. ¿Cuál es la física nueva? Esta es la física nueva, el principio de equivalencia. El principio de equivalencia nos dice algo sobre la luz que nadie antes sabía, que es que la luz se tiene que curvar en un campo gravitatorio. Ahora, hay algo que se llama, y esto Einstein lo sabía muy bien, el principio de Fermat. El principio de Fermat lo que dice es que la luz siempre sigue la distancia más corta entre los puntos. No es exactamente así la formulación, pero casi. O sea, donde la distancia tiene que ver con las propiedades del material, ¿no? O sea, esto en Física 2 lo van a ver bien formulado, pero en principio piensen que la luz se mueve en línea recta porque bueno, es la distancia más corta entre los puntos. Ahora, si cerca de un campo gravitatorio la luz al mismo tiempo se mueve en la distancia más corta, tenemos simultáneamente dos cosas. Sabemos que la luz se mueve en la distancia más corta, pero también se mueve en una curva. Entonces esto nos dice algo sobre el espacio. Nos dice que el espacio tiene que estar curvo. ¿Por qué? Bueno, piensen en el planeta Tierra. Piensen en la superficie del planeta Tierra. ¿No? En el planeta Tierra, ustedes vieron que cuando ustedes miran cómo son los vuelos internacionales, la proyección Mercator, ¿no? Tienen acá Europa, acá tienen América. Ustedes ven que los vuelos que van de acá a acá hacen esto. Dicen que estúpido el piloto, ¿por qué no hizo esto? La respuesta, por supuesto, es que esto que ustedes están viendo acá es la distancia más corta entre este punto y este punto. Solo que no lo ven porque están en una proyección plana, pero si ustedes pudiesen ver en un globo terráqueo, verían que entonces acá hay un punto, acá está otro punto, y que esta es la distancia más corta. Es lo que se llama una geodésica, es la distancia más corta entre dos puntos en una superficie que no necesariamente es plana. En el espacio plano, o el espacio tridimensional plano, digamos, es una recta. Pero en espacios que son curvos, no es más una recta. Entonces, con esto, Einstein se dio cuenta de que él iba a tener que describir la gravedad mediante un espacio curvo. Es decir, que la gravedad tenía que ver con la curvatura del espacio. Y ahí fue cuando descubrió que alguien que se llamaba Riemann, Erhard Riemann, hace décadas había desarrollado una matemática que describía los espacios curvos, que es algo que se llama la geometría diferencial. Entonces, en ese momento, lo que hizo Einstein llamó a su amigo Marcel Grossman, que era un matemático mucho mejor de lo que era Einstein. Hay un mito que dice que Einstein era mal matemático, es mentira. O sea, Einstein era tan buen matemático como un físico teórico de la actualidad.
Pero esto era otra cosa, digamos. Esta era física que los matemáticos, esta era matemática que los físicos no sabían. O sea, realmente no lo conocían. Esto no se veía en las universidades, esto era nuevo. Entonces, Einstein fue y le dijo, o sea, yo me estoy dando cuenta, por todo esto que está acá, que yo voy a tener que describir a la gravedad como una curvatura del espacio. O sea, lo que está pasando en realidad entonces es que los planetas, por ejemplo, no siguen elipses porque hay una fuerza actuando sobre ellos. Siguen elipses porque están siguiendo una trayectoria recta. Solo que en ese espacio, la trayectoria recta es una elipse. De la misma forma que sobre la superficie de la Tierra, la distancia entre los puntos es ese arco que hacen los aviones cuando van. Y cuando Einstein estuvo mucho tiempo, estuvo alrededor de 10 años dando de darse cuenta cómo aplicar esto, cómo escribir lo que se llaman las ecuaciones de campo, para relacionar dos objetos, un objeto que dice cuál es la distribución de masa en el espacio, y otro objeto que dice cuál es la curvatura del espacio. Pero después de eso, digamos, y eso es lo que nadie entiende cómo hizo. O sea, ustedes conocen a Richard Feynman. Richard Feynman es considerado como uno de los físicos más famosos, digamos, como casi como el físico genial del siglo XX, ¿no? Es como, la gente, ¿no? Es como que es casi como que tiene una fama de un tipo, ¿no? Que tiene una capacidad mental completamente superior. Y algo que es fantástico es que Feynman, cuando él dio un curso sobre relatividad general, hizo toda la deducción, las ecuaciones, lo que llaman las ecuaciones de campo de Einstein, y al final dijo, fue difícil, o sea, digo, son muy difíciles de deducir estas cosas, no son obvias. O sea, si bien las herramientas están en su sitio, no son obvias. Entonces lo que dijo es, si para nosotros, o sea, imagínense hacer lo mismo que hicimos, pero debajo del agua, con las manos atadas y con un antifaz. Bueno, esa es la forma en la que Einstein lo hizo. O sea, nadie entiende del todo bien cómo Einstein se dio cuenta, cómo llegó a esto. Digamos. La intuición física estaba acá, hasta cierto punto lo podemos seguir. A partir de esto llegamos a la idea de que la gravedad curva la luz. A partir del hecho de que la luz sigue una trayectoria curva, llegamos a la idea de que el espacio tiene que estar curvo. Pero después la pregunta es cómo, ¿no? La pregunta es, de un lado tengo la masa y del otro lado tengo la curvatura. ¿Y cómo se relacionan estas dos cosas? Bueno, se relacionan con una ecuación que es la ecuación de campo de Einstein, las ecuaciones de campo de Einstein de la relatividad general. Y eso es una teoría que predice todo lo mismo que predice la teoría de Newton, absolutamente todo, pero predice muchas otras cosas más en situaciones en las cuales la teoría de Newton falla. Les voy a contar un par de ejemplos. Estamos bien con el programa, o sea, no se preocupen, no estamos divagando, estamos bien con el programa. Así que les voy a contar un par de ejemplos. El primero de los ejemplos tiene que ver con, ustedes saben que la gente confiaba muchísimo en la teoría de la gravitación de Newton, digamos, era una teoría que funcionaba. Bueno, Franco me hizo una buena pregunta. ¿Por qué parte de la hipótesis que la luz tiene que comportarse como una piedra? Bueno, esa es una pregunta excelente. No necesariamente como una piedra porque no tiene masa justamente la luz. Pero pensá cuáles son las alternativas. Fíjate lo que piense, no tiene masa, pero fíjate cuál es la alternativa. Vos lo que me estás preguntando esencialmente, Pedro, es lo siguiente. Vos me estás preguntando cómo es que Einstein llegó a la conclusión de que cuando estaba en el ascensor, la luz iba a hacer esto, ¿no? Ahora yo te preguntaría, la pregunta en realidad es ¿por qué no lo haría? O sea, si en el ascensor la luz siguiese esta trayectoria, entonces lo que significaría entonces es que la trayectoria, la luz de alguna forma está compensando la aceleración del ascensor, está como subiendo con la misma aceleración del ascensor para evitar chocarse con el piso. ¿Está bien? Esto es algo que es de alguna forma raro, esto es lo natural. Es decir, que esto de acá está subiendo, se está acercando, digamos, ¿no? a este punto del espacio en un momento posterior, y en un momento posterior, entonces naturalmente esto, tenga más o no, se va a encontrar cada vez más cerca del piso. ¿Está bien? ¿Se entiende cuál es el razonamiento?
sea, ¿a vos te parece que esto es más razonable que esto? Bueno, entonces acá tenemos muchas buenas preguntas, muchas buenas preguntas. Entonces, primero tenemos Franco. Yo con Franco intenté responderte en el sentido de que esto es más raro que esto. Porque esto de alguna forma es, la luz en su movimiento compensa el hecho de que el piso se está acercando de forma tal que siempre sigue en línea recta. O sea, la luz sabe algo sobre el movimiento del ascensor. En este caso no. En este caso la luz sigue en línea recta y mientras la recta, digamos, avanza, esto en realidad es lo que se está acercando hacia arriba y por eso es que parece una curva. ¿Está bien? Bueno, la luz no tiene masa. Francisco puso que lo siente intuitivo, pero no dijo por qué, así que vamos a esperar. Franco dijo no tiene masa, lo que se esperaría por las ecuaciones que estamos manejando es que no lo afecte. Pero acá no estamos manejando ninguna ecuación que tiene que ver con la gravedad. Esto es una observación, simplemente el hecho de que si vos tenés algo que se mueve en una trayectoria recta, en el espacio, visto desde la caja, se mueve así. Una trayectoria que desde afuera de la caja se ve así, adentro de la caja se tiene que ver necesariamente así, porque el piso se está acercando aceleradamente hacia la trayectoria. Básicamente es algo fundamental sobre casi geométrico, ¿no? Vicente hizo una pregunta, ¿por qué es necesario un ascensor? ¿Por qué no pensarlo directamente sobre un campo gravitatorio? La respuesta es justamente que la luz no tiene masa. Entonces, como la luz no tiene masa, ¿por qué un campo gravitatorio la debería afectar? De hecho, de acuerdo a la ley de Newton, la gravedad no podría afectar a la luz. ¿Está bien? Porque justamente la luz no tiene masa. Pero es completamente lo opuesto a lo que predice el principio de equivalencia de Einstein, que sí la afecta. Patricio dice, yo prendo la linterna en un ascensor, no se curva a rayo. Si el ascensor está acelerado hacia arriba, sí se curva a rayo. Solo que por supuesto no lo vas a ver a curvatura porque la velocidad es enorme. O sea, estamos de acuerdo que esto es una exageración, ¿no? O sea, en realidad, como la velocidad de la luz es tan grande, para el momento en cual esto se acercó un poquitito hacia la trayectoria, esto ya está, ya recorrió la distancia. Pero imagínate que la velocidad de la luz fuese menor. Otro experimento mental. Que la velocidad de la luz fuese la velocidad de una piedra. Bueno, entonces ahí sí la verías la trayectoria. Si el ascensor está acelerado. Si no tiene masa, ¿cómo se mueve? Ok. Se mueve, depende de la respuesta, si es clásica o cuántica. O sea, básicamente lo que se mueve, eso es más complicado, se mueve mediante un campo, una ondulación, una onda. Es básicamente una onda. Es pensar en la forma en la cual se mueven las ondas en el mar. Es lo mismo. No es que en el mar, cuando una onda avanza, hay una molécula de agua que está recorriendo toda la trayectoria. No, cada molécula individual sube y baja en su lugar, pero todas colectivamente generan una sensación de que hay una onda avanzando. Hay algo que se llama campo electromagnético, que justamente hace un movimiento de este estilo y es lo que hace que la luz avance. Vamos a seguir bajando. Entonces, ok, Paz dice que no entiende nada, pero yo creo que el problema que ustedes tienen es para entender esto. Es este el problema, ¿no? El problema de por qué en un ascensor en el espacio exterior algo tendría este movimiento. ¿Está bien? Ahora voy a responderlo un poco mejor. Hay 17 mensajes sin que no leí, perdón. No tiene aceleración hacia arriba de luz. Ok, esa es una buena pregunta, la pregunta de Manuel. Si la luz no tiene aceleración hacia arriba. No, digo, lo que él pregunta es, ok, digamos, no hay una aceleración inicial hacia arriba. Bueno, la pregunta es por qué esa aceleración, ponerle que la haya, pero ¿por qué se seguiría manteniendo en todo el movimiento? ¿No? O sea, vos lo que tenés inicialmente, las condiciones iniciales además para escribir un movimiento no tienen que ver con la aceleración. Condiciones iniciales para escribir un movimiento tienen que ver con la posición y con la velocidad. La aceleración no importa. La aceleración inicial de esto no importa, únicamente su velocidad y su posición. Su posición es esta y su velocidad es esta. No hay nada que haga que siga manteniendo una línea recta, a menos que sepa justamente que se tiene que alejar del piso del ascensor. Esperen que voy a... no existe, o sea, la aceleración inicial también existe, pero no es algo que, digamos, no es algo que ustedes tienen que saber para explicar el movimiento. Sí, vamos a llegar a los ejemplos. Vamos a pensarlo de otra forma. Vamos a imaginarlo de otra forma.
Vamos a imaginar, y ya, digamos, con esto lo van a entender. Tenemos dos Einsteins. Tenemos un Einstein que está dentro de la caja, acelerada, y tira el rayo de luz, y tenemos otro Einstein que está acá, parado en un sistema inercial quieto. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que ve cada uno de ellos? ¿Ok? Entonces, este Einstein que está acá, tiene que ver, tiene que ver una línea recta desde su sistema de perspectiva, ¿no? O sea, digo, para este Einstein que está acá, cuando esta persona tira el rayo de luz, lo que tira es un rayo de luz con una velocidad hacia acá, y punto. Entonces lo que tiene que ver acá no hay gravedad, no hay nada, ¿no? Entonces tiene que haber una línea recta, digamos, para esta persona que está acá. Pero una línea recta, vista para esta persona, es esto. ¿Está bien? O sea, de la misma forma que cuando yo hice el ejemplo, ¿no? El ejemplo de yo tiro la manzana caminando por acá, yo estoy acá y esta persona tira la manzana, para esta persona el movimiento es este, y para esta persona el movimiento es este. ¿Está bien? Hay una composición de movimientos. Esto es lo mismo. Para esta persona, que está en un sistema inercial, el rayo de luz sigue una línea recta. No hay nada que haga doblar el rayo de luz. Pero para esta persona no puede seguir una línea recta el rayo de luz, porque el piso de la caja está acercando cada vez más. Entonces tiene que doblarse. ¿Sabes? Entonces, se sigue que el rayo de luz se tiene que doblar en la caja. Pero la luz no tiene masa, no hay nada que en la teoría ni de Newton, ni de Maxwell, ni nadie que nos dice que esto tiene que pasar. Esto pasa únicamente si esto es verdad. ¿Ok? Entonces, en realidad, cuando uno se da cuenta de lo que está diciendo Einstein, lo que está diciendo Einstein es la masa determina la curvatura, y por el hecho de que el movimiento es un movimiento curvo, todo movimiento curvo, entonces, está acelerado. Entonces, como el movimiento es curvo y está acelerado, aparecen fuerzas inerciales. Y eso es la gravedad. O sea, lo que dice Einstein, termina diciendo Einstein, que la gravedad es una fuerza no inercial en cierto sentido. Es exactamente eso, es la fuerza no inercial que sentimos al movernos justamente por ese espacio curvo, que es el espacio curvo que la masa curva. ¿Está bien? Es eso. O sea, los terraplanistas, cuando invocan el principio de equivalencia, hacen algo muy profundo. Invocan el núcleo teórico de la relatividad general. Pero se entiende lo que digo. O sea, Einstein termina diciendo en cierto sentido, bueno, entonces sí, o sea, sí, es una fuerza no inercial, digamos, es esencialmente eso. ¿Ok? Es una fuerza no inercial que lo que termina pasando justamente es que, así como un objeto curva el espacio, una masa m curva el espacio, otra masa m también curva el espacio, de forma tal que esta curvatura de este objeto aparece sobre este, y la de este aparece sobre este, entonces aparece como par a fuerza, ¿no? Porque si apareciese sola, sería una fuerza no inercial. Pero es como una fuerza no inercial que aparece de a pares. Aparece perfectamente de a pares, porque cada cuerpo por separado curva la gravedad, y cuando te mueves en esa trayectoria curva, aparece una fuerza no inercial, y eso es la gravedad. La gravedad es una fuerza no inercial. Sí, hay muchas cosas que los terraplanistas hacen mal. Bueno, hay dos cosas que quiero contar sobre después voy a subir a campus más sobre esto. La clase que viene vamos a tratar sobre sistemas rotantes, es decir, el caso en que esta aceleración entre un sistema y otro tiene que ver con el hecho de que un sistema está quieto y el otro está rotando. O sea, los orígenes son el mismo, pero uno rota y el otro no. Eso va a ser muy útil para entender, por ejemplo, el caso de para hacer las cuentas directamente, no ya en el caso de la Tierra. Ahora hay dos cosas, no sé si las sabían estas, pero que predice la relatividad general. Una es, la gente tenía una fe enorme en las leyes de Newton, porque funcionaban muy bien, digamos. Funcionaban tan bien que, por ejemplo, en algún momento, esperen que tengo que borrar algunas cosas para que no la clase se me quede. En un momento del siglo XIX, pongamos, no 18, probablemente más cercano, la gente encontró una perturbación en cómo se movía Neptuno. Neptuno no se movía, Urano, nunca me acuerdo bien cuál de los dos es. No se movía como se tendría que haber movido. O sea, básicamente no conformaba a lo que predecía las leyes de Newton. Entonces,
había dos opciones, por supuesto. Una era decir que las leyes de Newton estaban mal, digamos, ¿no? Que había un problema con las leyes de Newton y que efectivamente había que encontrar una corrección, pero la gente no hizo eso, la gente no fue en esa dirección. La gente lo que dijo, la gente tenía tanta fe en la mecánica y en la teoría de la radiación de Newton, que lo que dijo es, si este planeta no se está comportando como se tiene que comportar, la explicación, ¿no? Digamos, la navaja de Occam, es que hay otro planeta que todavía no descubrimos, que está perturbando justamente la trayectoria del planeta que sí descubrimos. Y podemos calcular, en base a la teoría de la gravitación de Newton, dónde está. O sea, podemos calcular, digamos, dónde tendríamos que apuntar nuestros telescopios, en qué momento del año, para verlo. Y eso fue lo que hizo un tipo que se llamó, no sé si fue Le Verrier el que hizo la cuenta, o el que lo descubrió, pero apuntaron ese día del año a ese punto del espacio y encontraron un planeta que antes no estaba. Descubrieron un planeta, esperen que está pasando algo raro acá. Tengo el video apagado. Bueno, descubrieron un planeta que antes no estaba justamente porque las leyes de Newton lo decían. Ahora, con el tiempo la gente descubrió que el único planeta que se comportaba raro no era Urano. Había otro planeta que se comportaba de una forma extraña. Y ese planeta era Mercurio, justamente. Mercurio, la órbita de Mercurio es distinta a la de los demás planetas. Los demás planetas tienen una órbita que es una elipse, es una cosa así, y es una elipse fija. O sea, el planeta va recorriendo esta elipse a lo largo del año. Vamos a justamente demostrar en esta materia por qué las leyes de la gravitación de Newton predicen que esto es una elipse y demás, y vamos a encontrar cómo calcularla y demás. Pero Mercurio no se comporta así. Mercurio tiene una elipse que precede, o sea, lo que hace la elipse de Mercurio es rota. Muy lentamente, todos los años, la elipse de Mercurio va girando. Y eso es algo que ningún planeta debería hacer, de acuerdo a las leyes de Newton, a menos que haya otro planeta perturbándolo y causando este movimiento. Entonces, la gente predijo la existencia de un planeta que se llama Vulcano, y un planeta que tenía que estar creo que entre el Sol y Mercurio, un planeta con ciertas características, que era justamente responsable de que Mercurio tenga esta rotación de su elipse. Por supuesto, nadie encontró Vulcano. El motivo por el cual nadie encontró Vulcano es que Vulcano no existe. Pero cuando Einstein hizo las cuentas, y tuvo en cuenta el hecho de que la teoría de Newton empieza a fallar cuando la masa es demasiado grande, es decir, cuando uno está cerca del Sol, a medida que más cerca estás de un objeto masivo como el Sol, más te apartas de las predicciones de Newton, encontró que su teoría predecía la presión de Mercurio. O sea, predecía el hecho de que Mercurio hacía esto. Algo que la teoría de Newton no podía hacer. Los vulcanos existen en un universo ficcional. Y después hay otra cosa. Ustedes saben que hubo una historia, y después voy a poner en el campus, voy a ponerlo en el campus de la materia, ¿no? Que hubo una expedición en la cual se intentó demostrar, y se demostró efectivamente, que los rayos de luz se curvan, como Einstein había dicho, en un eclipse solar, es decir, es difícil ver el cielo y ver si las estrellas se movieron, ¿no? O sea, las estrellas, digamos, entre dos posiciones sucesivas del cielo no tienen por qué moverse, ¿no? Hoy el cielo se ve así, mañana el cielo se ve así, bueno, noticias, ninguna noticia, ¿está bien? Digamos, no pasó nada. Pero lo que dice la teoría de Einstein es, bueno, pero si ahora entre estas estrellas y nosotros hubiese un objeto muy masivo, por ejemplo el Sol, podríamos ver cómo esto está desplazado. El problema es que el Sol nos tapa con la luz, nos deja ver. Entonces lo que habría que hacer es medir esto en un eclipse total de Sol. Y una expedición de Eddington, donde sacaron una foto antes y después durante el eclipse solar del Sol y vieron los desplazamientos, y en ese momento Einstein se transformó en fácil uno de los 3 hombres más famosos del planeta. Pero hay otra predicción, que para mí es mi favorita, que es casi que se lo puedo ver como un acertijo, pero imagínense que ustedes apuntan el telescopio al cielo, encuentran 2 objetos exactamente iguales, no son parecidos, son 2 estrellas que son exactamente iguales, idénticas, el mismo espectro de luz, todo. ¿Qué está pasando? ¿Cómo puede ocurrir que un objeto se duplique en el espacio? Bueno, lo que pasa básicamente es lo siguiente. Ustedes tienen una estrella acá, y ustedes están acá muy, muy lejos en el planeta Tierra. Y en el medio hay un objeto muy masivo, típicamente
Acá este objeto tiene que ver con algo de la escala de una galaxia, o de grupos de galaxias. O sea, esto es básicamente algo muy, muy masivo. Entonces la estrella, por supuesto, tira rayos de luz en todas las direcciones, como hacen las estrellas. Ahora, hay dos rayos de luz en particular que me van a interesar dibujar, que van a ser los rayos de luz que van a ir en esta dirección, pero por la atracción gravitatoria de este objeto muy masivo, se van a doblar y van a terminar cayendo en la Tierra. Y va a haber uno en esta dirección, uno en esta dirección, y en realidad también va a haber uno saliendo de la hoja así. Entonces, desde la Tierra, la posición aparente de este rayo de luz, es decir, de dónde viene este rayo de luz, yo lo obtengo trazando una línea recta, viendo de dónde viene, ¿no? Entonces, la posición aparente es acá. Y la posición aparente, asociada al otro rayo de luz, es acá. Entonces, para alguien en la Tierra, la estrella, vista en el plano, apareció duplicada, apareció dos veces, es como una lente, ¿está bien? Y esto se ve, se llama lente gravitatoria. En realidad, lo que se ve es, si acá está el objeto masivo, que puede ser, por ejemplo, un agujero negro, eh, eh, acá lo que se ve es como una especie de corona que tiene que ver con la luz difuminada del objeto que está atrás. Pero en principio, lo que uno puede llegar a ver en ciertas situaciones, cosas como tres estrellas así pegadas, cuatro posiciones, dependiendo de la distribución de masa que haya en el medio. Pero este fenómeno que está acá, por supuesto, es algo que antes de Einstein, si la gente hubiese apuntado un telescopio al cielo y se hubiese dado cuenta que había una estrella repetida, no hubiese habido mucho que hacer. Y en realidad, ahora lo entendemos muchísimo mejor de lo que estoy explicando acá, digamos, con lujo de detalles, justamente porque el momento en el cual la gravedad curva los rayos de luz, bueno, podemos tener efectos similares a los que tenemos en la óptica terrestre, es decir, lentes que duplican objetos, por ejemplo. No hay una sola estrella en el cielo, hay muchas, solo que algunas pueden aparecer repetidas. Bueno, esto entonces es, no, las tres Marías no son solo una, son tres estrellas distintas. Bien, bueno, eso es todo lo que tengo para decir sobre sistemas no inerciales que se mueven, ¿no? con una aceleración constante uno respecto de otro. La guía tiene algunos ejercicios sobre esto, pero creo que el jugo, entre comillas, el jugo se le saca a esto cuando vemos sistemas rotantes, que es lo que vamos a ver la clase que viene. Y ahí vamos a ver que sistemas inerciales no solamente nos lleva a cuestionarnos este tipo de cosas, ¿no? Digamos, a direcciones más teóricas, más profundas sobre bueno, cuándo vale la mecánica, qué relación hay entre fuerzas no inerciales y la gravedad, etc., sino que también es una herramienta de cálculo muy útil. Es una herramienta de cálculo que es especialmente útil cuando uno mismo está parado en un sistema de referencia rotante. Y vamos a hacer las cuentas y vamos a ver cómo usar esa herramienta de cálculo. Y la mayor parte de los ejercicios de las guías y los parciales, en general, de sistemas inerciales, tienen que ver justamente con el caso de los sistemas de referencia rotantes. Bueno, eso es por hoy todo, entonces. No sé si están los chicos en la clase. Está Nico. Hola, Enzo. Sí, acá estoy. Perfecto, bueno, te hago host y te Dale, dejo. dale. Bueno, chao gente, nos vemos el viernes a las 5. Hasta la semana.